Ayer, candidatos a la rectoría de la Universidad de Sonora, Aarón Grajeda y Cuauhtémoc González, además, bueno, los menciono a ellos primero porque son parte de la terna que ya formalizó la Comisión de Elecciones del Colegio Universitario para la votación del 8 de abril, donde van a elegir rector o rectora después del proceso de consulta que fue la semana pasada, en donde ganó Dena Camarena el primer lugar, el segundo lugar Cuauhtémoc González y el tercer lugar Aarón Grajeda. Pero también firmaron ayer Judith Tanori y Mariela Robles, también aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora, que ya no están formando parte de esta terna. Y para platicar sobre este acuerdo que firmaron, están con nosotros aquí en cabina Aarón Grajeda y Cuauhtémoc González. Aarón, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Cuauhtémoc González, gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día y a todo tu auditorio también. Aarón, ¿es un tucot, todos unidos contra Dena? No, es la convicción de que tenemos la oportunidad de cambiar la Universidad de Sonora. Creemos que la votación así lo refiere. El primer punto importante, tú mismo lo señalas, lo reconoces en tus comentarios, se necesita mucho por democratizar la Universidad de Sonora. No es la democratización un aspecto subjetivo. La construcción del conocimiento en una comunidad intelectual como la Universidad de Sonora se da sí, solo sí hay democracia, y tuvimos una participación de menos del 46%, que el 46%, para ser exactos, de la población universitaria. De ese 46%, el 60% de la población universitaria, trabajadores académicos y también estudiantes se decantaron, el 60%, por un cambio. Nuestra esperanza y nuestro trabajo, el mío en lo particular, es comentarle al colegio universitario que estamos en la posibilidad de hacer un cambio el día 8 de abril. El 60% de la votación así lo escogió, y en esta misma lógica invitarlos a votar con mucha libertad, sin presiones, y que con la conciencia de que tenemos una oportunidad de oro para cambiar el orden de cosas. Pero que pasan es el 60%, Cuauhtémoc, sumando los porcentajes de los candidatos que no resultaron en primer lugar. ¿Se puede considerar ese 60% como un rechazo, como ustedes mismos lo dijeron ayer, a la continuidad? Sí, yo creo que eso es parte precisamente del mensaje que ayer hicimos en la planta baja de rectoría. Precisamente el planteamiento es que acumulando los votos, sí, los porcentajes, en ese sentido lo que podemos observar es que la comunidad universitaria envió un mensaje muy claro, es decir, que la inmensa mayoría, poco más del 60%, está planteando la necesidad de un cambio, es decir, no está de acuerdo con una continuidad, y en ese sentido nuestro planteamiento ¿cuál es? Que tenemos que estar acordes a ese sentir de la comunidad universitaria. O sea, ¿qué significa? ¿Que el colegio universitario no debe elegir a Dena Camarena, Aarón Grajeda el próximo 8 de abril porque 60% no votó por ella? Significa, en términos reales, Juan Carlos, lo que propios y extraños reconocen, que necesitamos una universidad crítica. Particularmente el papel del colegio universitario es hacer conciencia, como son universitarios plenos en ejercicio de su capacidad de votar, para que atendiendo a ese 60% tengan el referente de que se necesita un cambio. Es una etapa histórica muy importante, Juan Carlos, sí. y quiero ponerlo muy claro. Tenemos por primera vez en 32 años la oportunidad de lograr que tenga la universidad un sistema en el que el rector saliente no ponga a rector entrante. Sí. Eso lo reconocen propios y extraños, y en ese sentido necesitamos una universidad más dinámica, diversa, una universidad que pueda innovar, y esta es la oportunidad. El colegio universitario tiene la oportunidad histórica de hacerlo, y decirles que eso lo podemos lograr el 8 de abril de una forma institucional, cuidando mucho el proceso, cuidando mucho a nuestra institución, cuidando mucho una transición que sea realmente ejemplar para las instituciones en Sonora, y ese es el llamado a conciencia a nuestros consejeros en el colegio universitario. ¿Y no sería eso tanto como no reconocer la voluntad popular en la universidad? Porque Dena les ganó. Yo creo que aquí lo que hay que ver es... con el 48%, pero sí, les ganó. No, aquí lo que ocurre es que ella obtuvo el 39 y cacho de %, pero yo te voy a poner una analogía. No hay que ver nada más el árbol, sino también el bosque. Y yo creo que la universidad en ese sentido, en su inmensa mayoría, la comunidad universitaria ha votado por la no continuidad. Estamos hablando del 60% de la comunidad universitaria, y yo creo que en ese sentido tenemos que estar acordes a ese sentir, y aquí pues obviamente lo que establece la convocatoria, y hay que señalarlo muy bien,
que esto fue un proceso que concluyó para la terna, es decir, esa consulta, y en ese sentido, como se establece en la convocatoria, en el reglamento de elecciones, el asunto es que pasamos los mismos en igualdad de condiciones al colegio universitario, al piso parejo. Sí. Entonces, en ese sentido, ahí no hay una situación diferente o diferenciada para ninguno de los aspirantes y la aspirante. Entonces, yo creo que en ese sentido es válido y justo, a mí me parece, estar pensando que el sentir de la comunidad está señalando claramente no a la continuidad. Sí, porque aseveran Aarón Grajeda, Cuauhtémoc González y Judith Tanori y Marielena Robles que Dena Camarena representa la continuidad. ¿La puso Rita Plancarte ahí como candidata? No, yo creo que la comunidad de intereses, la estructura misma de autoridad, eso que dio como resultado la votación, tiene una identificación de intereses muy claros. No cuestionamos eso, yo creo que la democracia cabe, ¿no? Creo que en la democracia cabe y bueno, el peso de las estructuras es tal. Creemos que... Pero ¿cómo funcionó el peso de las estructuras? Porque la mayoría de los maestros votaron por Dena. O sea, ¿a poco le ganó a la estructura del Estado? Cuauhtémoc, también tienen ustedes su manera de presionar. Sí, no, yo creo que aquí más que hablar de presiones, yo creo que hay que hablar en términos de un sentimiento, de una voluntad de la comunidad universitaria, y la comunidad universitaria en todo momento está planteando algo que a mí me parece central, es decir, que hay voluntad de cambio. Sí. Yo creo que esta voluntad de cambio debe de ser en términos de una unidad. Es lo que nosotros estamos proponiendo entre aspirantes, entre candidatas y candidatos, pero también en la propia comunidad universitaria. Debemos transitar hacia una armonía en la comunidad universitaria, y esa armonía creo que la brinda la mayoría, y en ese sentido me parece que es importante invitar a reflexionar, a tomar el voto en términos de una responsabilidad histórica, como bien se menciona, de que este momento sea histórico para emitir un voto a favor del cambio. A mí me gustaría ahondar, cuando se refieren a que se movieron estructuras, ¿de qué manera operativamente el día de la elección la administración universitaria movió las estructuras para que votaran por Dena Camarena, Aarón? No, es muy fácil. Yo creo que lo que hay que señalar es que cuando hablamos de estructuras es que ya hay intereses creados, son los intereses que programa, son los intereses de la estructura, son los intereses de la propia programación, pero quiero decirte también que la democracia te hace participar. En el caso mío en lo particular, creo que partimos de cero en mes y medio de campaña, construimos una base sólida, construimos una idea, una capacidad de proponer una universidad. Nosotros en ese sentido estamos muy Pero muy a ver, firmes. un ejemplo, a un maestro de horas sueltas, si no votas por Dena, no te vamos a renovar el contrato y no vas a entrar el próximo semestre. ¿Es así? Bueno, ¿es así? Yo lo que plantearía es lo siguiente. Es muy sintomático, yo creo que de parte de los medios hay la posibilidad de que puedan realizar sondeos entre la propia comunidad, independientemente de lo que expresemos los aspirantes y las aspirantes. Y me parece que sería muy válido que pudiéramos, en ese sentido, con ese sondeo, que la propia comunidad se exprese si hubo o no ese tipo de instituciones. Y a mí me parece que es fundamental, y allí la labor de los medios me parece que sería un aporte a la sociedad sonorense para esclarecer algo. Y en ese sentido ya no sería la palabra de las y los aspirantes, sino en todo caso la propia comunidad universitaria que se exprese si hubo esas situaciones o no, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, Juan Carlos, lo que nos interesa no es ver en este caso cuál es la condición del ejercicio del sufragio. Nos interesa mucho tener una institución que sea capaz de renovarse, porque va a llegar algún momento que lo va a hacer. No puede estar esto en una lógica de que el que sale impone y deja a quien les sigue. Esto es propio de instituciones modernas. Nosotros nos une solamente un solo objetivo. Nos une decir que el 60% quiere cambio,
que estamos de acuerdo en que ese cambio pueda ser posible y pueda ser terso cuidando la institución. La institución es la más importante del Estado. Nos interesa mucho todo lo que haga fuerte a la institución. Nos interesa también mucho decir que el proceso como tal lo hemos aceptado y decir en esa misma lógica que queremos cambiar para poder tener una institución que ya esté a la altura de poder decir no hay aquí quien herede poderes, ¿no? ¿Y no va a crear esto un conflicto mayúsculo o mayor, Cuauhtémoc González, si el colegio universitario se decanta por alguno distinto al que ganó la consulta? A mí me parece que hay madurez en la comunidad universitaria y en ese sentido el proceso me parece que, aparte de ser histórico e inédito en los últimos 30 años, me parece que esa madurez y ese cauce que ha tenido permite tener la certeza de que vamos a poder transitar de manera tranquila y con un resultado. ¿Y no le conceden la posibilidad al profesorado y a los alumnos de haber decidido pues que no llegue el Staus a la rectoría o que no llegue Morena a la rectoría, Aarón? Porque, bueno, hay que decirlo, que llegara usted, Cuauhtémoc González, a la rectoría significaba que llegara el sindicato a la rectoría de la Universidad de Sonora, o que llegara Aarón o cualquiera de los dos, significaba que llegaba Morena a la rectoría de la Universidad de Sonora. No le conceden que a lo mejor los profesores y los trabajadores dijeron, no, pues vamos con esta señora porque ¿cómo va a ser el sindicato y la rectoría la misma? ¿O cómo va a entrar Morena otra vez? O sea, no otra vez, ¿cómo va a entrar un partido político o alguien muy identificado con Morena a la rectoría? Sí, aquí, por ejemplo, en nuestro caso, yo te puedo decir que nosotros hemos estado también en la administración universitaria. Estuve como director de comunicación, entonces en ese sentido también he estado, por ejemplo, en lo que compete a puestos de carácter académico. Estuve como coordinador de comunicación, estoy actualmente como presidente de academia. Entonces hemos tenido distintas posiciones y en ese sentido no se puede hablar en manera automática que nosotros estemos representando, en este caso, a lo que tú mencionas. Pero sí se puede hablar de manera automática que DENA representa la continuidad. Bueno, aquí y representa lo que Rita la dejó ahí. Aquí hay, ahí sí, ahí sí aplica. Sí, pero a ver, yo creo que el punto importante aquí, todos tenemos un objetivo muy importante. Sí. El objetivo más importante de todo es que en el proceso de elección de rector tengamos una institución que salga mucho más fortalecida, y creo que no ayuda mucho a reduccionismos, ¿no? De encasillamientos en esa lógica. Creemos en parte, ¿no? Que estamos a punto de llevar un proceso es más o menos igual, ¿no, Aarón? O sea, ustedes me dicen, DENA representa la continuidad, la están encasillando a esta señora como la, digamos, representante de la continuidad de los químicos, ¿no? Y desde Jorge Luis Ibarra para acá, y que Rita la dejó. También habrán quienes piensen que si llega Cuauhtémoc representa que llega Sergio Barraza, por ejemplo, al poder, o que si llega Aarón Grajeda, que llega el secretario de gobierno, ¿cómo se llama? Adolfo Salazar Razo, al poder. O sea, también se escuchaba eso, y se escuchó eso en ese proceso. Sí, pero la universidad tiene en esa lógica estructura. ¿Por qué en ella sí aplicaría y en ustedes no? No, te digo, estamos en la lógica de que la capacidad de razonamiento y la conciencia de los propios profesores, la trayectoria de vida y la producción académica deja muy claramente ver quién es quién en esto. Y vamos a tener en el 8 de abril dos opciones, ¿no? En la continuidad y poder hacer el cambio. Va a haber 3 proyectos el 8 de abril y vamos a impulsar eso. Creemos que nuestro objetivo es, como acuerdo, decir, hay más votos reunidos por el cambio y queremos hacerlo también conocer al colegio. Todas las cosas que se oyen de la Universidad de Sonora está un personaje que se apellida Burgos. ¿Qué es el ¿Qué puesto tiene Burgos? Tiene el de secretario técnico o que así como dicen que el poder real en el Staus es Barraza, que el poder real en las últimas rectorías ha sido Burgos. Es el poder real en la Universidad de Sonora y es quien dejó quien puso a Adena Camarena como candidata. Yo creo que aquí la cuestión es, para mí, desde mi perspectiva, más que entrar en una situación de etiquetas o... No, pues ustedes están entrando en etiquetas, están diciendo que DENA representa a Rita, pues, ¿no? Bueno, en este caso yo te puedo decir, en lo personal, más que entrar en etiquetas, yo te puedo decir que a mí me parece importante que retomemos el sentido de la votación. Es decir, hay una votación mayoritaria,
a favor del cambio. Y ese cambio a mí me parece que es importante, me parece que debemos promover la unidad, debemos de promover la armonía en la Universidad de Sonora. A mí me parece que eso es lo fundamental. ¿Y esto por qué? Pues porque la universidad es un ente complejo. Sí. Por ejemplo, tenemos en este momento revisiones, también hay aspectos de requerimiento, por ejemplo, del SAT, y hay distintos aspectos que requieren la atención de la comunidad universitaria. Y por eso, más que hablar en este momento de cuestiones de confrontación o de etiquetas, me parece que hay que hablar de unidad, hay que hablar de un proyecto, la necesidad del cambio. En todas las instituciones es importante que haya cambios y que esos cambios se traduzcan en beneficio, no solo de la comunidad universitaria, sino lo que está demandando la sociedad. ¿Quién es este Córdoba Montoya de apellido Burgos? Así me dijeron en una reunión el fin de semana que era como el Córdoba Montoya de la universidad. Sí, precisamente necesitamos una universidad que no tenga Córdoba Montoya, necesitamos una universidad que piense. ¿Pero quién es Burgos? ¿Quién es Burgos? ¿Por qué ustedes, es asesor de la rectoría? ¿Por qué ustedes y la universidad le dan tanto poder como para poner rectores y quitar rectores? Mira, yo creo que aquí precisamente necesitamos que existan estructuras que puedan ser móviles, flexibles. Sí. Necesitamos que haya cambios que permitan oxigenar nuevas administraciones. La lucha que estamos dando es por hacer eso posible. No podemos estar en un esquema como el que inició en 1993, en el que el que se va deja al que sigue. En eso estamos trabajando. Yo creo que nos interesa menos meternos a una discusión en esos detalles y más tener el espacio para poder decir que el 8 de abril podemos cambiar y que quien tiene esa voluntad es el colegio universitario. Ese es el sentido de lo que queremos transmitir, ¿no? Y entonces lo que están pidiendo al colegio universitario es que los elijan ustedes. Que reflexione el voto, que vea que la comunidad universitaria está teniendo un planteamiento en acumulado de votos y también de aceptación de los proyectos de un cambio. Y en ese sentido, si estamos viendo que ese es el sentir mayoritario de la comunidad universitaria, me parece que sí. ¿Cuál es el escenario? ¿Que elijan a Cuauhtémoc, que elijan a Aarón? Ya se verá eso en la propia ¿O sesión? ¿O que eliminen el proceso? ¿Qué escenarios están previendo? El proceso está bien. El proceso está bien. Yo creo que estamos en una lógica de decir que necesitamos tener un proceso de cambio, de transición. Así lo deja ver la votación y queremos que el 8 de abril tengamos esa posibilidad. Va a haber 3 proyectos el 8 de abril. Va a haber 3 proyectos del 8 de abril y queremos decir, la votación se decantó por una transición. Todas las instituciones necesitan oxigenarse y la Universidad de Sonora llegó el día de su madurez en el que pueda por primera vez después de 32 años tener un esquema donde el que sale no deje. Entiendo la parte de Cuauhtémoc González y Aarón Grajeda, entiendo la parte de que el resultado de la votación que ocurrió la semana pasada no es vinculatoria, es decir, el hecho de que haya Dena Camarena ganado el primer lugar no significa que en automático sea rectora, que de acuerdo con las reglas, los 3 más votados pasan al colegio universitario y el colegio universitario piso parejo tiene que elegir de esa terna. Pero ¿cómo el colegio universitario pudiera elegir a uno que no ganó la consulta? Bueno, te voy a comentar algo que ocurrió en la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Humanidades ya ocurrió ese caso, donde precisamente ahí hubo participantes, aspirantes. La persona que obtuvo el mayor número de votos, que fue el maestro Gerardo Bobadilla, en el colegio no fue pese a haber obtenido la mayoría de votos e incluso como el 30% más que su contrincante, o en este caso la otra persona aspirante que se identificaba precisamente con la administración, en ese sentido prevaleció que no obtuvo el primer lugar la persona que tuvo la mayor cantidad de votos. Entonces, en ese sentido, ya con la nueva ley, ya ocurrió. Entonces, en ese sentido, eso no trascendió o no repercutió en términos de que hubiera ahí una situación de quebranto o ruptura de la comunidad universitaria. Entonces, yo creo que esa experiencia me parece que se puede tener como referencia de que ya ocurrió en la Universidad de Sonora, y también te puedo decir que en el
en el colegio electoral, el colegio departamental de Administración Pública y de Sociología. Ahí también ya ocurrió una situación en la cual no fue electa o designada por el colegio la persona que obtuvo la mayoría de votos. Entonces es algo que ya dentro de la ley ya hay antecedentes, y en ese sentido pues ya hay algo que nos puede servir como referencia. Sí, nomás decir también que la elección ponderada, Juan Carlos, para escoger los 3 candidatos idóneos que presentan el plan de trabajo ante el colegio. El colegio vota el mejor plan de trabajo de los 3 candidatos idóneos. Son 2 reglas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Esa es la lógica. Muy bien, pues a esperar el 8 de abril entonces. Claro, sí. Y luego, si quieren fuera del aire, me platican de Burgos, ¿no? Quiero conocer ese personaje tan misterioso del que tanto hablan en la universidad. Sí, así es. No, en este momento nomás decir que tenemos esa oportunidad histórica el 8 de abril. Muchas gracias. Aarón Grajeda, muchas gracias. Cuauhtémoc González, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y un gran saludo a toda tu audiencia.